Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. Hoy estamos con dos grandes abogados, dos invitados muy especiales para hablar precisamente de uno de los temas de coyuntura de esta semana y que creo que va a ser la del sexenio, la del año. Estamos en una crisis de poderes, realmente que está derivada a partir de la industria de la ley eléctrica que mandó el presidente López Obrador y que aprobaron en el Congreso. Y de esto, por favor, ¿de qué deriva? Si nos pueden platicar, voy a empezar a presentar a nuestros invitados para saber quiénes son los que nos van a platicar del tema. El diputado Jorge Arturo Espadas Galván. Él es diputado federal por Guanajuato y tiene maestría en Derecho. Y también es nuestro invitado Jorge Lara, especialista. Él es abogado internacionalista, especializado en sistema penal acusatorio, seguridad y justicia y prevención de lavado de dinero. Les dejo la conversación a ellos, que nos muestren el mapa, el panorama, en qué momento nos encontramos y si este tema como tal amenaza la Constitución. Quien guste empezar, diputado. Muchas gracias. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. María, Jorge, un placer. Bueno, pues yo partiría de un primer punto. En sí, una reforma puede ser constitucional o no, y en sí misma una reforma, por mala como la que estamos ahorita revisando, no amenaza directamente a la Constitución desde un punto particular de vista, porque si es una reforma contraria a la Constitución, ¿qué consecuencias tenemos que ver? Bueno, pues que los jueces federales, los magistrados, los ministros, la declaren inconstitucional y por tanto no tenga una aplicación, como es lo que está sucediendo hoy a través de las resoluciones que se están dando en los amparos, a través de las sentencias que han dictado los jueces federales que tienen que regular estos temas de la competencia económica. Estos son controles que el propio sistema político mexicano de división de poderes nos dan para controlar a través del judicial a lo que hace el legislativo. En este caso, controlar una mal reforma que sí está contraria a lo que dicta la Constitución. Con estos mecanismos no existe pues una amenaza a la división de poderes en sí mismo por la reforma. La amenaza viene, es real y es muy grave por la actuación y las manifestaciones que hace el Ejecutivo Federal, que pretende imponerse al Poder Legislativo, al cual ya está impuesto a través de su mayoría irracional, y al Poder Judicial a través de una serie de amenazas que hasta por escrito las formula. Ahí dejaría mi primer comentario. Jorge Lara, experto también en el tema. ¿Qué nos dices de este mapa? ¿Para usted sí amenaza o no amenaza la Constitución y la división de poderes? Bueno, hay que recordar que la división de poderes no es un asunto accidental, no es un asunto meramente formal en donde se dispone cómo se organiza el gobierno o los poderes de un determinado estado, de un determinado pueblo. La división de poderes es un asunto de naturaleza sustancial, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que puede haber dos formas de organización política. Una que centraliza el poder en unas manos, en unas cuantas manos, una autarquía, una dictadura, o la división de poderes. Y la gran lección de la historia ha sido precisamente que en aquellos espacios, aquellas naciones o estados en donde se concentra el poder en en unas pocas manos o en una sola mano, se termina en tragedia, se termina en regímenes que aplastan a la población, con genocidios, lo hemos visto en muchas ocasiones en la historia. Y precisamente eso demuestra la importancia de la división de poderes y la trascendencia de cuidar la división de poderes. En un sistema que pretende ser democrático, que en México se ha expresado así en la Constitución, se generan equilibrios y muchas veces esos equilibrios tienden a ser frágiles o tienden a ser débiles si no es que los responsables, si no es que quienes encarnan a esos poderes no se hacen responsables de ellos. El presidente de la República, al
criticar desde la postura presidencial, por fuera, digamos, de los trámites judiciales, por fuera del expediente, al utilizar toda su investidura, y vale decirlo, el poderío que esto reviste hacia una persona, hacia un juzgador, o luego hacia algún diputado, o hacia algún representante de un órgano constitucional autónomo, pues lo que está haciendo definitivamente es atentando, poniendo en riesgo este principio esencial que nos puede permitir el seguir desarrollándonos como país y el poder resolver de manera pacífica pues todas nuestras controversias, que como ya lo ha dicho el diputado, pues estas controversias en una democracia son cotidianas. Es más, es lo que hay que esperar de una democracia. El problema es que haya quien utilice todo este poderío, esta potestad para atentar en contra de los equilibrios. Ya hemos visto que actualmente, además de la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría que además fue conseguida de manera ilegal por parte de Morena, violando la Constitución en un fraude legal aberrante, también se ha dado a la tarea de capturar a los otros poderes. Lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, lo vemos también en los órganos autónomos, lo vemos con un factor muy importante que es el ejército. Entonces, sí estamos atestiguando todo un conjunto de conductas que tienden hacia la cancelación o hacia un retroceso de la democratización del país que nos ha costado tanto trabajo a los mexicanos. Esta mañana, 19 de marzo de 2021, porque la verdad es que estos episodios quedan para la posteridad, un juez federal suspendió de manera indefinida la aplicación de la ley de la industria eléctrica. El presidente amagó que si en caso de que se diera esto, sí puede, pues en este caso, reformar la Constitución. ¿Qué procede o qué se espera de acuerdo a su opinión de ustedes, a su lectura? Pues mira, María, comentarte, en este tema creo que es fundamental las resoluciones que se están emitiendo. La suspensión provisional que se había dado, ahora esta otra suspensión, nos demuestra que todavía hay equilibrios en este país que están siendo gravemente señalados y han tenido un embate gravísimo por parte del presidente de la República, que no solo amenaza a los jueces, no solo amenaza a magistrados o ministros, sino que amenaza también con usar al Poder Legislativo como su herramienta o su brazo operador de trabajo en el tema legislativo, válgame la redundancia. Esto es grave porque es donde se empiezan a borrar la línea de la división de poderes. Y cuando se empiezan a desdibujar estas líneas, empezamos a caer en lo que bien Jorge señalaba como el poder absoluto de un solo hombre. Y pensar a un México gobernado por un solo hombre es pensar en entrar a una época hace muchísimos años superada, es entrar a una época oscura, es entrar a una época de destrucción de lo que hemos construido las mexicanas y los mexicanos. Todo lo bueno que tenemos está siendo amenazado y lo malo se va a hacer peor, porque digo, este país tiene muchas deficiencias que se están agravando cada día más a través de las decisiones de este personaje que es Andrés Manuel López Obrador, que siente tener el poder absoluto y ser el Mesías, el enviado a gobernar una nación a como a él se le antoja cada mañana y bueno, con todas estas ocurrencias. Eso es lo gravísimo que estamos viendo. Este intento de borrar una y otra vez la división de poderes, que ya lo hace en el legislativo y que hoy amenaza al judicial con que si no me resuelves como yo quiero, juez, te cambio la ley. Porque así lo digo yo, señor de Macuspana López Obrador. Si no lo haces como yo digo, lo cambio. Y tiene las mayorías, hoy vemos, para modificar la ley de amparo, sin duda las tiene. Y ya se presentó una iniciativa en este sentido en el Senado. ¿Y puede construir una mayoría para reformar la Constitución? Pues en principio sí, porque en la Cámara de Diputados, con el bloque, tiene la votación calificada, sin duda. Y en la Cámara de Senadores está un voto de que pueda construir esta mayoría calificada en el Senado para que tenga al Congreso de la Unión con la mayoría calificada
y en el mecanismo del constituyente permanente habría que ver las legislaturas de los estados, donde en principio también tiene mayoría. Entonces, en esta teoría, pues sí podría el presidente venir a cambiar la constitución cada que no le den la razón. Y no es el único tema, son muchísimos temas lo que estamos viendo hoy, que el presidente y Morena están mandando una serie de embates a la esencia del sistema político mexicano, del sistema jurídico mexicano. Y en muchas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo social mexicano, en las ideas en las que el pueblo mexicano está concebido, hemos crecido y nos hemos desarrollado, han venido siendo combatidas directamente por el presidente de la República, por Morena, y esto sí es gravísimo. Caer al capricho de un solo hombre que hoy le dice al juez, a los magistrados y a los ministros, si no me resuelves como yo quiero, te voy a modificar las leyes, te voy a modificar la Constitución, porque aquí las cosas se hacen como dice él, porque cree que es el iluminado, pero no es ningún iluminado, es una persona realmente afectada de sus facultades mentales que está poniendo en grave riesgo a este país. Jorge. Bueno, desde luego que el presidente puede tener mayorías en el Congreso, pero también en ellos recae una importante responsabilidad. Déjenme ponerles como ejemplo cuando tuvimos los 12 años de gobiernos emanados del PAN a nivel federal con el presidente Fox y el presidente Calderón. A mí me tocó ser diputado federal en el primer trienio del presidente Fox. Y déjenme decirles que las bancadas, los grupos parlamentarios más críticos, más, digamos, más fuertes, más exigentes en términos de determinadas leyes, que se explicara cabalmente el sentido de una ley o de otra, sin que eso quitara necesariamente la pertenencia o la afinidad partidista. Es decir, se desarrollaba una afinidad crítica y muchas veces se reformaban profundamente los proyectos de los presidentes en el Congreso por parte de los legisladores del PAN. Ya después vimos, por ejemplo, con el presidente Calderón, muchas de sus iniciativas, los primeros en exigir meticulosamente explicaciones, ajustes, cambios, eran los legisladores del PAN. Nunca hubo una entrega acrítica ciega. Y al contrario, en los ejercicios de rendición de cuentas había sí un acompañamiento, pero insisto, de talante crítico, de evaluación verdadera de los resultados. Ahora vemos en estos 2 años de legislatura, en donde diputados como el diputado Espadas y los miembros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional han solicitado una y otra vez que el Congreso asuma su función de vigilancia, de fiscalización, de exigencia de cuentas, y cómo Morena se ha puesto como un dique a la rendición de cuentas. No quieren, por ejemplo, que se evalúe el mortal, asesino manejo de la pandemia. No quieren que se revise objetivamente los resultados preliminares de la cuenta pública de 2019 e incluso están amenazando con cortarle la cabeza al auditor superior de la Federación, que además es otra afrenta a la división de poderes, porque la Auditoría Superior es un órgano técnico de la Cámara de los Diputados. Entonces, vemos que pues los procesos democráticos en Morena están cancelados, una gran cantidad de sus diputados fueron electos por tómbola, pues lo cual nos permite explicarnos por qué, lejos de ser legisladores, lejos de ser representantes populares, son los representantes de López Obrador, en grupo, en una expresión numérica, pero que no están ahí para velar por los derechos y las necesidades de los mexicanos, sino por la voz presidencial. Todo esto agrava el escenario, pero también nos permite aquilatar la oportunidad de que en las próximas elecciones pues se genere un equilibrio que pueda darle un poco de racionalidad al debate público, que es lo que hoy definitivamente está extraviado. Justo lo que comenta que en las próximas elecciones podría haber una pequeña esperanza de que se ajuste un poco el equilibrio de poderes, o por lo menos el contrapeso en la Cámara de Diputados. No hay certeza, pero hay una
posibilidad. Y creo que también esa es otra amenaza por otro lado, porque puede ser que Morena se apresure a hacer estos cambios antes de las próximas elecciones. ¿Lo prevén o no, eh, diputado Espadas? Ah, tiene su micrófono apagado. Ya está. Creo que en el trámite pudiera caber, pues, que intenten apresurar estos momentos. Creo que la reforma a la Constitución se les complicaría un poquito procesarla en los días que quedan del periodo ordinario, que es mes y medio. Pero de que se puede, y hay que estar muy atentos y alertas porque cuando uno dice, no son capaces de esto, hacen eso y más. Entonces siempre hay que estar alertas. No va a ser un tema sencillo que lo puedan sacar porque estoy seguro que la sociedad civil va a respaldar con todo a las diputadas y diputados, senadoras y senadores que estemos tratando de defender a esta división de poderes. Y creo que tendría un grave problema el presidente de la República si sigue con este tipo de necedades, como el problema que se le está presentando con otro tipo de reformas que están enviando a la Constitución o a las leyes secundarias o a la creación de normas como el caso del cannabis, por citar un ejemplo donde la sociedad civil está respondiendo de manera contundente el no a esta facilidad para que nuestros niñas y jóvenes accedan a las drogas en la tienda de la esquina. Por eso creo que debemos de estar alertas, no lo veo probable, pero en esta 4T, lo que decimos que no puede pasar, sucede. La sinrazón siempre prevalece en este gobierno y el presidente es el vivo ejemplo de la sinrazón. Entonces, hay que estar siempre atentos, siempre alertas, porque son capaces de cualquier cosa. Y pasando en este tema de las reformas, más allá de lo que suceda en la Constitución, y me regreso un poquito al tema de la reforma eléctrica, y aquí más para que Jorge, que tiene una mayor expertise, nos platique. Yo decía desde hace varias semanas que aun cuando la reforma saliera en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no iba a pasar esa reforma porque yo tenía confianza en que el Poder Judicial la detuviera, cosa que ya está sucediendo. Pero más allá, si logra el presidente imponerse al Poder Judicial, creo que a través de litigios internacionales esta reforma se va a caer. Porque, digo, por mucho que sea el señor de Macuspana todopoderoso, según él en México, no va a poder imponerse al concierto internacional que nos va a venir a enmendar la plana, concretamente a él le va a enmendar la plana. Hoy vimos y vemos con agrado la independencia de los jueces, y reitero de los jueces, porque hay jueces, ministros y magistrados. Hoy los jueces están dando la cara por México. Espero que mañana lo den los magistrados y pasado mañana que los ministros se reivindiquen y den la cara por México. Eso es lo que yo esperaría ver. Pero si esto no sucede, todavía queda el concierto internacional y estoy seguro, y lo dije hace algunas semanas antes de que se aprobara en la Cámara de Diputados, esa reforma no va a pasar. Sí, en efecto, la reforma tiene diversos ángulos que tocan varios aspectos que ya están comprometidos en el derecho internacional, tanto por la parte de la competencia, tanto por la parte de los compromisos bilaterales o multilaterales. Por ejemplo, uno muy importante, el TEMEC, que el presidente López Obrador firmó con gran algarabía. Bueno, pues ahora en esta reforma y en otros aspavientos de su gobierno, es el primero en vulnerar los compromisos del TEMEC. Muchos de esos compromisos del TEMEC se pueden dirimir en los paneles arbitrales, en donde está expedita la vía y seguramente así se ejercitará para que las empresas hagan valer sus derechos, pero también hay otras vertientes. Está la vertiente de la salud pública. Esta ley combustóleo lo que va a obligar a millones de mexicanos es a respirar una nata tóxica, una nata venenosa, que por ejemplo aquí en el Valle de México lo hacemos con la planta de Tula, o la gente de Guanajuato lo ve también con la planta de Salamanca. Y el derecho a la salud, como sabemos, ya tiene una categoría fundamental en el concierto de los tratados y de las responsabilidades internacionales. Además, está el tema de los compromisos
en materia de medio ambiente que igualmente se están vulnerando. Existe también por la parte de lo que se denomina soft law o derecho suave, derecho internacional suave, los compromisos del desarrollo sustentable de los cuales México es parte, y que esta reforma eléctrica se lleva de corbata 3 o 4 rubros y que nos pone ante Naciones Unidas pues como un país retrógrada, desafortunadamente por su gobierno, y que está mirando al pasado en esta obsesión petrolizada, neolazarista, que ya es inoperante para ver al futuro con una vista o una proyección de innovación, de competitividad, de energías limpias, etcétera. Entonces, sí, como bien lo dice el diputado Espadas, aquí López Obrador lo que está haciendo es romper varios acuerdos, quebrar compromisos tanto de orden público como de orden privado entre Comisión Federal y las empresas particulares. Entonces, pues vendrá, como ya está dándose, ¿verdad? Una lluvia de no solo de amparos, ahora son amparos, pero al rato van a ser litigios y paneles arbitrales de todo tipo. Y yo esta intervención la concluyo con esta reflexión que hace el diputado Espadas. La responsabilidad será de los ministros de la Corte, pero la verdad es que los ministros de la Corte nos decepcionaron muy fuertemente cuando convalidaron una consulta popular absurda que deja ver esta sumisión y sobre todo el control que se ha desplegado sobre de ellos, y que nos obliga a estar muy atentos y a exigir ahora sí a los ministros de la Corte que se han plegado al presidente y que, por cierto, no han resuelto una veintena de litigios constitucionales que llevan más de un año durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno. Entonces hay que estar muy atentos y hay que hacer presión, como bien lo dice el diputado Espadas, no solo a los jueces que ahora han sacado la casta, sino a los ministros. Comentan que hay que estar atentos, hay que estar alertas. La oposición, diputado Espadas, en este momento ya está atento, está alerta por si acaso pasa esto, porque la sociedad realmente pues le pide muchísimo a la oposición, está a veces un poco desesperada, pero también es cierto que están a veces un poco agarrados o atrapados ustedes porque no tienen mayoría, pero ¿en qué situación se encuentran para responder ante esto? La oposición está lista para dar la batalla en cualquier momento, y la oposición integrada primero, y no lo digo en orden de importancia, porque si lo digo en orden de importancia es exactamente inverso a como lo voy a decir. Pero primero las diputadas, diputados, senadoras, senadores de los partidos políticos como el PAN estamos listos para dar la batalla, atentos y dispuestos a dar la batalla, y lo hemos hecho una, otra y otra vez y lo vamos a seguir haciendo. Pero esa es parte de la oposición. La parte más importante de la oposición son las mexicanas y los mexicanos. Y yo estoy seguro, pero seguro, que están listos para dar la batalla. Y te voy a decir una de las cosas que me demuestra que estamos listos para dar la batalla las y los mexicanos como oposición a este gobierno que nos está lastimando todos los días en temas sumamente sensibles, desde el cuidado de la salud de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hasta cuestiones que tienen que ver con esta desaparición fáctica de poderes que impulsa el presidente de la República y el menoscabo de todos los días a las instituciones. Uno de los elementos que me permiten a mí estar seguro de que estamos listos y de que estamos avanzando es que el presidente de la República se esté dedicando a pedir votos para las diputadas y diputados federales de su partido. Ya lo dijo en su mañanera, por eso nos quieren ganar las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados. Claro que le está doliendo y claro que le duele, y eso demuestra que la oposición, y me refiero a las mexicanas y mexicanos de bien, vamos avanzando y seguimos avanzando y no nos vamos a detener para ponerle un alto a la sinrazón del presidente de la República y su partido. Esa es la muestra más grande que yo tengo de que vamos avanzando. Lo decía el Quijote, si ladra el Señor, señal que vamos avanzando. Jorge, ¿creen que están preparadas legalmente para ello?
Bueno, también se ha demostrado que su respuesta jurídica no es la mejor. Se dan cuenta en las notas de que la defensa que ha habido en estos temas no es una defensa técnica. En ese sentido sí se ve una desarticulación. Sin embargo, eso lo compensan pues con la fuerza bruta significada en números en las votaciones. Hemos visto votaciones de legislación muy delicada que se procesa en horas. ¿Cuántas veces no vimos a los legisladores que hoy son de Morena, anteriormente eran de otros partidos, y reclamar los mayoriteos, la votación express, el fast track acrítico? Y hoy es lo primero que ellos realizan. Yo creo que una de las expresiones ominosas por las cuales este gobierno va a pasar a la historia, y sobre todo este poder legislativo de Morena, es por pasarle una ley al presidente sin moverle una sola coma. Yo creo que ningún demócrata del mundo podría atreverse a semejante despropósito. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es el espacio de la razón, de la deliberación, de la discusión, del debate. Y si se tiene que cambiar una coma o se tiene que cambiar un párrafo, es en aras precisamente del razonamiento. Estamos viendo que se están cancelando el derecho a pensar de los legisladores por parte del presidente. Y ellos, mansamente, han renunciado a pensar. Diputado Espadas, justo eso, ¿puede compartir su experiencia diaria en el Congreso, en los debates, cuando presentan alguna iniciativa, la oposición o la sociedad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la realidad, si la puede compartir? Y también, ¿cuál es su sentir? De manera, trataré de ser muy sencillo en lo que quiero expresar. La fuerza con la que llegó el presidente de la República le hubiese permitido tener una construcción de un país diferente. Lamentablemente, tiró ese capital, pero lo tiró por imponer ideas y por no permitir tener un equilibrio en el Congreso de la Unión. Tienen la mayoría en la 4T, en las dos cámaras, una mayoría muy grande, una mayoría artificial también que no tiene la legitimidad de los votos en el caso de diputados y senadores, pero finalmente tienen esta mayoría. Lo triste es una mayoría que no cuestiona, que no dialoga, que no platica con el presidente, que no tiene la oportunidad de decirle, oye, presidente, yo creo que es por acá o puede ser por acá. Tal vez este lado que tú estás viendo tiene otras aristas y pudiéramos mejorarlo de esta manera o de esta otra. No tiene las diputadas, los diputados, la posibilidad de dialogar con el presidente de la República. Jorge nos daba un ejemplo de cómo sucedía en otros gobiernos, cómo el propio grupo parlamentario del PAN le paraban cara, por decirlo así, a los presidentes emanados de Acción Nacional, Vicente Fox, Felipe Calderón, para decirle, no coincidimos contigo, vamos a buscar una mejor salida entre todos. Hoy esa posibilidad no existe. Y es muy triste que se pierda la posibilidad de ser legislador. Cuando buscamos llegar al cargo de legislador es para buscar realizar reformas que sirvan a este país, tener la voz de nuestros representados en la Cámara de Diputados, pero esta oportunidad las legisladoras, las diputadas, los diputados de Morena, la desperdiciaron. No tienen posibilidad de opinar de manera diferente a lo que dice el presidente de la República. No la tienen, no les está permitido. No tienen derecho a voto, no tienen derecho a pensar, no tienen derecho a disentir, no tienen derecho a ofrecer otra vía de solución mejor a la que les plantea su jefe, el presidente. Por eso se desdibujan los poderes en este país. Por eso es parte de la gravedad de la fuerza que tiene el poder de un solo hombre. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tenemos debates donde podrán tener los mejores argumentos las diputadas y diputados del PAN, del PRD, del PRI, los mejores argumentos, y vas a escuchar grandes posicionamientos jurídicamente bien fundamentados, y la respuesta de ellos es siempre la misma. Cuando tú debates un tema, la respuesta de ellas es siempre la misma. Estamos combatiendo la corrupción, nos dieron tantos millones de votos. No saben decir otra cosa.
pero no ven el tamaño de la corrupción que tienen en este gobierno. Una corrupción permitida por el presidente López Obrador, una corrupción tapada por el presidente López Obrador y una corrupción impulsada por el corrupto de López Obrador. Yo sostengo que el gobierno de Peña Nieto es el más corrupto de la historia. Bueno, lo sostenía. Había sido el más corrupto de la historia. Este ya lo rebasó. Este es el gobierno más corrupto de la historia. Y las diputadas y diputados de la mayoría de Morena y sus aliados son comparsa, borregos, lamentablemente, que no tienen capacidad ni derecho a pensar. Solo pueden obedecer. Y el debate que dan al tener que obedecer, pudiendo tener capacidades, no lo niego, no las pueden utilizar, no pueden debatir porque no tienen derecho a tener ideas diferentes. Entonces solo pueden decir y debatir con lo que el presidente les pone en el guión. Y eso nos lleva a un debate muy pobre, pero muy pobre, que nunca tiene que ver con los temas que discutimos. Ellos no pueden debatir los temas que discutimos porque no tienen derecho, creo que ni a leerlos, porque tienen que salir sin moverles una coma, porque esa es la instrucción que les da el presidente de la República, y eso es pisar a las diputadas y diputados. Y las diputadas y los diputados de Morena se dejan pisar todos los días por López Obrador. Jorge, ¿coincide con el diputado y si también coincide en el tamaño de la corrupción de este gobierno? Sí, definitivamente lo hemos visto. Vamos, la razón de ser de un órgano colegiado es el debate. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado a lo largo de la historia que siempre es mejor una ley que puede ser abierta a la crítica. Bueno, yo destaco que en esta legislatura se ha implantado la figura del Parlamento abierto, que no ha sido más otra cosa más que una expresión de desahogo y luego de frustración, porque han comparecido expertos en todas las materias, en energía, materia financiera, hacendaria, constitucional, jurídica, de salud, y en cuántos temas se les ha hecho caso a los expertos. En ninguna, en ninguna. Todas las reformas se procesan tal y como se han enviado. Eso me parece que además es una simulación que hay que reparar y que es muy lamentable. Y por lo que tiene que ver por la corrupción, me parece que sí, además es una corrupción muy perversa, ¿no? Ahora se destaca cómo, por ejemplo, han construido esta entelequia que se llama 4T y que permite incluso violar la Constitución y la legislación electoral, porque ahora se habla de una figura que emana del gobierno, pero que los representantes y los candidatos de Morena especialmente, y ahora los del PT, se montan en ella. Entonces, es un esquema de corrupción muy, muy perverso, muy sofisticado. ¿Cuántas veces el hoy presidente ha rendido cuentas de los recursos multimillonarios que incluso se sabe le entregó Manuel Camacho Solís para retirar los plantones de la Ciudad de México? Vemos que no se ha aclarado en lo absoluto, como la opinión pública lo exige y lo merece, el financiamiento ilegal que recibió su hermano Pío López Obrador, los temas de corrupción familiar, los temas de corrupción de sus allegados y los contratos directos en los que se están realizando las obras de este sexenio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto de que el combate a la corrupción es un logro, pues es otra de las mentiras. Yo creo que en realidad la popularidad el presidente y que irradia a su partido proviene de las dádivas económicas, y yo creo que es momento de aclarar que esas dádivas no son un regalo de él, son derechos sociales que se sufragan y se pagan con los impuestos de todos, y que en la medida en la que haya certidumbre para la inversión, incluso extranjera, en la medida que haya respeto a las reglas del juego, en la medida que haya empresas que se levanten de esta terrible pandemia, podrá haber, desde luego, un mayor flujo de impuestos que nos permitirá a todos poder generar esquemas de combate a la desigualdad. Pero tal parece que lo que les interesa es destruir la planta productiva, destruir los empleos y
con los impuestos que haya, seguir comprando clientelas electorales. Yo creo que ese tema lo tiene que atender la oposición de manera urgente. Muy bien, pues con esta tarea justo a la oposición y con este llamado de alerta por cualquier amenaza que parezca para la democracia y para las mexicanas y mexicanos, vamos a terminar este episodio. Les agradezco mucho aceptar esta invitación al diputado federal Jorge Arturo Espadas Galván y al especialista Jorge Lara. Muchas gracias nuevamente a los dos por su excelente participación y no se le olviden de avisarle al presidente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Chao.